Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, hermano. Quiero, hermano, compartir una anécdota con ustedes y quiero que me preste atención. Y se trata, hermano, de un hombre que una vez tenía un burro. Tenía un burro, hermano, al cual él le había tomado tanto cariño que lo consideraba un caballo. Y él lo cuidaba como a un caballo. Lo trataba como a un caballo. Le daba de comer como que le estaba dando comida a un caballo. Y una vez, hermano, él escuchó que iba a haber una carrera de caballos, ¿verdad? Y él dijo: yo voy a entrenar a mi caballo para participar en esa carrera. Y él entrenó a su burro para participar en esa carrera. Y cuando se llegó el día, él dijo: yo quiero participar en esta carrera y quiero poner todo mi dinero a mi caballo. Quiero poner toda mi herencia, toda mi fortuna a mi caballo. Entonces hubo alguien que le dijo: mire, señor, disculpe, pero ¿usted está seguro de lo que usted está haciendo? Y él le dijo: sí, yo estoy seguro. ¿Por qué no voy a estar seguro? No, porque usted dice que ese es un caballo, pero ese es un burro. No me le diga burro a mi caballo, porque es mi caballo. Y yo lo he entrenado como mi caballo. Y yo sé que mi caballo le va a ganar. Bueno, es cosa suya. Y hermano, él puso todo su dinero, ¿verdad?, en su burrito. Comenzó la carrera y el burro comenzó a correr. Comenzó a correr, pero de pronto el burro se dio cuenta que había mucha gente y que lo estaban aplaudiendo. Entonces el burro se quedó viendo y dijo: todos me están aplaudiendo. Yo soy bien importante en esta carrera. Y el burro se detuvo y empezó, hermano, a mirar a toda la gente que lo estaba aplaudiendo. Y de pronto el burro se dio cuenta que ahí había mucho pasto. Y dijo: aquí hay mucho pasto para comer, voy a comer. En lo que él estaba haciendo eso, su dueño, muy enojado, le gritaba y le decía: caballo inútil, corre. Caballo terco, avanza, no te detengas. Yo para eso te entrené. Yo para eso puse todo mi esfuerzo en ti. No me hagas perder. Caballo, avanza. Obviamente el hombre perdió la carrera, ¿verdad? Cuando vino alguien y le dijo: ¿verdad que se lo dije? Entonces el hombre dijo: no. Lo que pasó fue que a mí se me olvidó un detalle. Yo tenía que taparle los ojos a mi caballo y se me olvidó hacerlo. Pero este es un caballo y la próxima vez yo le voy a ganar. Y dijo: yo voy, y estaba muy enojado contra su caballo. Y lo regañaba y le decía: por tu culpa yo me quedé sin nada. Por tu culpa yo puse todo mi esfuerzo en ti y me hiciste perder. ¿Qué te pasó, caballo mío, si yo te había tratado bien a ti? Entonces tomó una última decisión y dijo: te voy a llevar al psicólogo. Yo creo que tú tienes un problema bien serio. Te voy a llevar al psicólogo. Y lo llevó al psicólogo, al burro. Cuando llegó allá le dijo: mire, doctor, mi caballo tiene un problema bien serio. Yo lo eduqué para que fuera todo un caballo y mire, me hizo perder todo mi esfuerzo y todo mi tiempo y toda mi herencia y toda mi fortuna, y hoy me he quedado sin nada por la culpa de este caballo. Entonces el doctor le dijo: lo voy a remitir a un psiquiatra. ¿A quién? Le dijo. ¿Al caballo? No, a usted. ¿Y por qué a mí? Porque el problema no es el burro, el problema es usted.
Yo quiero hablar bajo ese tema en esta mañana. El problema no es el burro. Hermanos, nosotros como seres humanos, ¿verdad? Todos tenemos problemas, todos. Todos tenemos diferentes circunstancias, diferentes necesidades, diferentes situaciones. Todos tenemos un estorbo. Alguien nos hace estorbo siempre. Algo nos hace estorbo siempre. Hermano, puede ser una persona, puede ser mi propio trabajo, puede ser un problema en mi casa, puede ser cualquier situación. Yo siempre, hermano, voy a tener un estorbo en mi vida. Ahora, hermano, yo quiero que usted y yo entendamos una cosa. Todos tenemos el mismo problema, hermano, en diferentes circunstancias. Pero, hermano, ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos más a nuestro problema, hermano, que a buscar a aquel que tiene la solución a ese problema? Hermano, el apóstol nos da una gran enseñanza y él nos está diciendo: hermano, yo he pasado necesidades, hermano, yo he pasado pobrezas, hermano, yo he pasado momentos buenos, pero yo en todo y por todo he aprendido a vivir feliz en el Señor. En todo yo estoy enseñado, y dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pablo tenía todos los problemas que usted y yo tenemos en el año 2025. Muchas veces nosotros hemos dicho que antes la vida era más fácil. No es cierto. La Biblia dice, hermano, que lo mismo que fue ayer, fue hoy y será mañana. El apóstol Pablo pasó por todas estas necesidades, pero él había entendido una cosa. Él había creído y estaba sabido, hermano, que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía a él. Pablo bien pudo decir: bueno, ¿saben qué? Yo tengo demasiadas necesidades, así es de que yo me voy a dedicar a suplir mis necesidades en vez de estarlos atendiendo a ustedes, porque yo tengo que sobrevivir de alguna manera. Pablo sabía en quién había creído y Pablo sabía en quién había confiado. Hermano, las necesidades, la pobreza, la escasez, hermano, los problemas pudieron haber sido el burro del apóstol Pablo. Pero Pablo había entendido que no había que darle tanto enfoque a ese burrito, porque había alguien más poderoso que esa situación. Y usted y yo sabemos, hermano, y hemos entendido, iglesia, de que todo lo podemos en el Señor, porque Él nos fortalece. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. El burro no es el problema. Muchas veces, hermanos, nosotros nos enfocamos demasiado en aquello que nos está deteniendo, nos enfocamos demasiado en aquello, iglesia, que nos está estorbando. Si yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? Bueno, yo ciertamente sé que vas a decir: hermano, fíjese que yo estoy bien, pero no estoy como yo quisiera estar. Yo puedo decirle a usted, hermano, yo estoy bien, pero no estoy como yo debo de estar todavía. Ahora, hermano, hay una historia muy similar a la anécdota que les hablé al principio, y es acerca de este hombre llamado Balaam. Hay una experiencia que tuvo este profeta de Dios, este siervo de Dios llamado
Balaam en Números capítulo 22. Se dice, hermano, que para ponerlo en contexto en esta historia, se dice que un hombre llamado Balaam llama al siervo de Dios, al profeta Balaam, porque Balaam, hermano, quería maldecir al pueblo de Israel. Quería maldecir al pueblo de los israelitas. Él, hermano, sentía celos contra el pueblo de Israel, este hombre llamado Balaam. Y, hermano, él se había propuesto a que a Israel había que detenerlo, a Israel había que maldecirlo, pero él no podía hacerlo. Él sabía que un profeta de Dios quizás fuera capaz de hacerlo, y quizás la palabra del profeta pudiera tener efecto en el pueblo. Entonces ahora este hombre contrata a Balaam, y hermano, al principio Balaam le dice a este hombre: no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo tú me estás diciendo que yo vaya y maldiga al pueblo de Dios? Yo no podré hacer eso, porque aunque yo lo haga, Dios no lo va a maldecir. Pero hay una filosofía, hermano, diabólica, por cierto, que se ha usado mucho, ¿verdad? Y se dice de que todos tenemos un precio. Ahora, si yo le pregunto a usted, usted me pregunta a mí, ¿cuál es mi precio? Obviamente yo le voy a decir: no, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a creer, hermano? Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es su precio? Usted me va a decir: no, hombre, hermano, ni quiera Dios, hombre. Hermano, mire, se la voy a poner así bien facilito. Si hay un día, oiga bien, si hay un día, hermano, que a mí me prometen que me van a dar $100 en ese día, pero yo tengo que faltar al culto, ¿qué hago? Son $100. No se diga si me ofrecen 1,000. Por $1,000, ¿usted deja de venir a un culto? Yo creo que sí. Hasta por $100 dejamos de venir a un culto. Yo soy el primero. Entonces, ¿tenemos un precio? Sí. Podemos decir: no, ¿cómo va a creer, hermano? Dios me guarde. Dios me guarde. A veces, hermano, por ganar 20 pesos sucios, dejamos de venir al culto. $20, hermano. Mire, se lo estoy diciendo que hasta yo lo hago. Que el Señor me ayude, hermano. Imagínense si un día, hermano, yo vengo ya para la iglesia, ya. No, yo digo: no, voy a ir al culto porque este día es culto. Y de pronto yo entrando por ahí me sale un viaje, $20 del Valle del Sol hasta ahí al kilómetro 11. ¡Y! No, hombre, este viaje está bueno, lo voy a agarrar, que el Señor me perdone, pero son $20. $20, hermano. A Balaam le pusieron un precio. Él al principio no quería y dijo: no, ¿cómo vas a creer? Yo no puedo hacer eso. Pero de pronto vino este Balaam, hermano, y le empezó a ofrecer, ¿verdad? Y le puso un precio. Ahora cambió la actitud de Balaam. Y ahora viene Balaam y le dice: mira, yo no quería ir, ¿verdad? Y no sé si sirva de algo que yo vaya, pero voy a ir. Balaam, hermano, ya tenía un problema. A Balaam le habían puesto un precio, y ahora él se estaba dirigiendo a un grave error que, hermano, a él le pudo haber costado no solamente su vida, sino, hermano, la perdición total para siempre, porque se dirigía a maldecir al pueblo de Dios. Entonces, hermano, en el capítulo 22, verso 21, dice: Balaam se levantó por la mañana y enabaldó su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Mire,
Entonces dice, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Hermano, cuando usted y yo llevemos un camino torcido, algo y alguien me tiene que hacer estorbo en ese camino para que yo no vaya por ese camino. A veces, hermanos, nosotros nos quejamos demasiado y decimos, ¿por qué a mí nada me sale? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué este hermano y esta hermana todo el tiempo me están sacando de quicio? Estos hermanos me están sacando las canitas verdes. Hermano, si tu camino está en perversidad, algo va a hacer Dios para detenerte. El camino de Balaam ya iba torcido y ahora Dios tiene que actuar y Dios se le pone en medio del camino. Y dice, montando su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel del Señor que tenía una espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerle volver al camino. Balaam comenzó a pelear con el pobre burrito. Porque Balaam no había entendido, hermano, que no era el burro el problema lo tenía él en el corazón, porque ella iba guiado por la codicia. El problema ya lo tenía él, hermano. El problema no era, hermano, el pobre burrito. Iglesia, el problema no es el burro en medio de nosotros. ¿Quién es el burro en medio de nosotros? Cuidado, espérese. Antes que diga usted o antes que diga fulano, mejor digamos, seré yo, Señor. Seré yo, Señor, ese burro en medio de la iglesia. Ahora, hermano, déjeme decirle algo. El burro no era el problema. Las cosas que suceden en medio de nosotros como hermanos y entre hermanos no son el problema. El problema es cómo nosotros manejamos la situación. Mira, hermano, un líder en la iglesia puede ser negligente, puede ser, hermano, lo que usted quiera. El problema no es el líder, el problema es cómo usted reacciona contra ese líder. Hermano, en la calle hay un montón de burros. Mire, de pronto, hermano, a mí me pasan recordando allá a mi abuelita. El problema no es el que me pasó recordando a mi abuelita. El problema es qué hago yo, si yo le respondo. Ahora, ¿quiere que yo sea franco? Algunas veces yo les he respondido. Y yo digo, ay, Señor, es que este diablo me sacó de mis casillas. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? El problema no es el problema. Hay una famosa canción de alguien que dice, tiene esta frase en una de sus canciones: el problema no es el problema. El problema, mi amado hermano, es ¿qué hago yo con mi problema? Muchas veces nosotros, hermanos, en nuestra necedad nos agarramos tanto del problema y hasta lo andamos ahí cargado, hermano, lo andamos bien abrazado y decimos, es que hasta que esto no se resuelva, yo no voy a estar contento, hasta que esto no cambie, yo no voy a poder servirle al Señor. Iglesia, hay que cambiar nosotros primero para que los demás cambien. Yo no puedo esperar que otros hagan mejor las cosas si yo las estoy haciendo mal. Yo no puedo esperar, iglesia, que las cosas mejoren, ¿verdad?, en la congregación si yo sigo haciendo lo mismo. ¿Se recuerdan una vez, hermano, una frase que yo le traje aquí de alguien famoso, verdad, que se dice, se supone que fue, yo no estoy seguro, se supone que fue aquel hombre famoso llamado Albert Einstein? Él en cierta ocasión dijo, definición de locura: hacer lo mismo
esperando resultados diferentes. No podemos, iglesia, estar, hermano, mire, como el pueblo de Israel, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Mire, hermano, mientras nosotros no cambiemos nuestro caminar, mientras nosotros no cambiemos nuestra actitud, vamos a seguir dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, echándole la culpa siempre a Moisés, que por la culpa de este Moisés, por la culpa de Moisés andamos aquí. Allá en Egipto estábamos bien. Hermano, el problema es cómo yo reacciono, cómo yo estoy manejando la situación en la iglesia. Hermano, porque hubieron muchos que se pasaron los 40 años quejándose de Moisés, diciéndole a Moisés: Moisés, por tu culpa yo estoy como estoy, por la culpa tuya. Mira, yo estoy aquí aguantando hambre. Por la culpa tuya, Moisés, yo estoy comiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y dice que Dios les había dado maná del cielo. Y dice que el pueblo de Israel se cansó del maná que Dios les daba. ¿Por qué? Porque ellos todavía extrañaban a Egipto. Entonces, cuando ellos extrañaban a Egipto, hermanos, se recordaban y decían: ay, qué ricas aquellas cebollas que nos comíamos, ¿te acordás? Cuando las hacíamos así en vinagre, ¿verdad? Con los ajos y todo eso, ¿cómo nos hace falta? Pero por la culpa de este Moisés, andamos aquí comiendo solo lo mismo. ¿Cuántas veces, iglesia, por estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, nosotros incluso hasta blasfemamos de la palabra del Señor? ¿Cuántas veces, iglesia, nosotros incluso blasfemamos, hermano, y proferimos palabras en contra de los hermanos y decimos: es que este hermano no es de Dios, es que este hermano lo que él está haciendo no es de Dios? Hermano, hay que tener cuidado para decir qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Sabe una cosa? Porque hay un pecado que no tiene perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Sabe qué es blasfemar? ¿Qué significa la palabra blasfemia? Blasfemia significa atribuir el poder de Dios a Satanás. Por eso hay que tener cuidado de decir: este hermano no es de Dios. Cuidado, cuidado. No profiera palabras que después usted se va a lamentar. Porque, hermano, la blasfemia no tiene perdón. El Señor fue claro y lo dijo: ese pecado no tiene perdón. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra ignorancia hemos cometido este pecado? Por eso, hermano, yo no me atrevo nunca a estar diciendo qué iglesia es del Señor y qué iglesia no es del Señor. Yo no tengo esa capacidad todavía para decir quién es salvo y quién no es salvo. Ahora, claro, va a venir un radical, un religioso, y me va: pero la Biblia dice ahí, ¿verdad? Ahí está claro. Si usted no lo sabe es porque usted está dormido. Bueno, Dios te bendiga, haz como tú quieras, como a ti te parezca, pero hay que tener cuidado, pueblo de Dios. ¿Qué referimos en contra de un hermano? Balaam quería que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Y ahora, hermano, el ángel del Señor se aparece en medio y Balaam comienza a quejarse contra su burrito, le empieza a pegar, le empieza a azotar, hermano. Pero fíjese que el burro tenía más visión que el mismo Balaam. Y Balaam era el profeta de Dios, hermano. Pero hay un problema. Ya Balaam tenía codicia en el corazón. Hermano, cuando nuestros caminos son torcidos, cuando nosotros, hermano, ya tenemos algo en nuestro corazón, déjeme decirle, no podemos ver claramente. Hay ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual, hermano, no nos permite ver la gloria y los propósitos del Señor.
Y cuando nosotros, hermanos, estamos viviendo en esa ceguera espiritual, en esa etapa donde estamos culpando a medio mundo, mi amado hermano, mire, nosotros no somos capaces de tomar responsabilidad y decir: Señor, perdóname porque yo he estado mucho tiempo en esta iglesia y a lo mejor yo no he hecho bien las cosas, a lo mejor yo no he sido negligente, a lo mejor yo no he tomado en serio, Dios mío, la obra que tú has puesto en nuestras manos. Perdóname y ayúdame. Siempre es más fácil estar viendo a quién se le echa la culpa. ¿No se ha fijado usted que los hermanos que andan todo el tiempo espiritualmente chuecos, siempre le echan la culpa a alguien aquí adentro? ¿No se ha dado cuenta usted que siempre, hermano, el que no le quiere servir a Dios busca a quien le echa la culpa dentro de la iglesia? Siempre es así. Nunca las personas le van a decir: no, fíjese que yo me quedé de servirle al Señor porque viera que yo no sirvo, viera que yo soy bien inútil, viera que yo soy bien arruinado, tal vez un día Dios me perdone, tal vez un día... No, nunca va a escuchar algo así usted. Siempre va a decir: mira, hermano, yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia está llena de hipócritas, porque esa iglesia está llena de mentirosos, porque ahí todos son esto y son lo otro. Pero ellos se quedan y le están sirviendo a Satanás, sirviéndole al diablo. Así de sencillo, hermano. Sirviéndole a los demonios. Pero le están echando la culpa a alguien de la iglesia. Le están echando la culpa al burro. Y el burro no tiene el problema lo tenemos nosotros. ¿Por qué, hermano, somos inconstantes? ¿Por qué, hermano, no tomamos esto en serio? ¿Por qué, hermano, somos muy, como decía el hermano, muy emocionalistas? ¿Por qué, hermano, no tomamos en serio la obra del Señor? Porque no, hermano, tenemos visión y porque hay una ceguera espiritual, y el que vive en ceguera espiritual no puede ver lo que Dios quiere hacer, hermano. Y entonces, hermano, Balaam le sigue dando patadas al burro, y hasta que el burro le habla. Ahora, algo que a mí me sorprende de esta historia es que a Balaam no le dio un ataque al corazón cuando el burro le habló. Parece que Balaam ni le puso cuidado a eso. No le puso cuidado, como que no se asustó. Balaam no se sorprendió, no se asustó, ¿verdad? De decir: ¡hey! Me está hablando el burro. Como dicen que una vez, ¿verdad?, iban dos jovencitos y de pronto iban caminando, ¿verdad?, por una montaña, y de pronto uno de los perritos le dijo: hey, yo ya estoy bien cansado, descansemos un rato. Y aquel joven, cuando oyó que el perro le habló, hermano, salió corriendo, hermano, y asustado. Y salió, hermano, para abajo, hermano, iba corriendo allá bien asustado. El perro le habló. Y el otro perro lo iba siguiendo a él detrás, hermano. Y los dos iban corriendo ahí asustados, viendo dónde se escondía. Y cuando llegaron a un lugar, hermano, donde estaban por allá, medios escondidos, dice el muchacho: me habló el perro. ¿Cómo fue eso? Y le dice el otro perro: sí, ¿verdad? ¿Cómo habrá pasado eso que nos habló? Hermano, cuando nosotros estamos en ceguera espiritual, no somos capaces, hermano, de discernir las cosas del Señor. Cuando estamos, hermano, en ceguera espiritual, hermano, buscamos quién tiene la culpa. Pero mire, hermano, la historia de Balaam tuvo un final un poco diferente. Porque en lo que él está ahí hablando con su asna, ¿verdad?, con su burrito, dice que
hermano, el Señor entonces abrió los ojos de Balaam. Y hermano, y el Señor le dice, mira, entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has azotado a tu Ana estas 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Hermano, le voy a decir una cosa y présteme atención a esto que le voy a decir. Usted está en este día, oiga bien, usted vino este día a la iglesia y usted se sigue congregando en la iglesia. ¿Sabe por qué? Por el burro. Por ese que tiene la culpa en la iglesia. Por eso es que usted todavía persevera. ¿Cómo? ¿Cómo así, hermano? ¿Qué le pasa? El ángel no mató a Balaam por el burrito. El ángel, el Señor le dice, si no hubiera sido por este burro, yo te hubiera matado. Yo te hubiera matado. Hermano, si no hubiera sido por ese problema, si no hubiera sido por ese dolor de cabeza, usted hace tiempo se hubiera ido de la iglesia. Hubo un tiempo, hermano, en el que yo, tenía una excusa muy buena para no servirle al Señor. Hubo un tiempo que yo tenía la mejor excusa, hermano, que se puede tener para no quererle servir al Señor. Y usted sabe en el lugar donde yo estaba, y yo decía, pero es que aquí ¿quién puede? Pues aquí no se puede. ¿Y cómo? Aunque yo quiera. Pero sabe una cosa, hermano, un día el Señor trató conmigo y el Señor en palabras de alguien más me dice, oye, ¿y tú qué estás esperando? Me dice, ¿cuándo vas a ir a la iglesia nuevamente? En la iglesia te necesitamos, en la iglesia necesitamos servidores. Ya deja de poner excusa. Vos sabés y sos conocedor de la palabra. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Levantate el otro domingo, porque si no yo te voy a venir a levantar y si te enojas conmigo te voy a dar 2 trompadas, me dijo un hondureño. Un hondureño así me dijo. Y yo le dije, mira viejo, porque le decimos viejo de cariño, mira viejo, al rato voy a ir, nada que al rato, Amaya, ya tenés mucho tiempo de no congregarte, ya tenés muchas excusas. Y yo en mi mente decía, sí, pero es que aquí no se puede. Sí se puede, hermano, sí se puede servirle al Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Cristo es su fortaleza, usted todo lo puede. Si Cristo no es su fortaleza, no puede. Es verdad, no se puede si no es el Señor que te está fortaleciendo. Es verdad, si no es el Señor tu roca, es verdad, estás parado en arena, así no vas a poder. Pero Balaam sobrevivió porque el burrito pudo ver lo que él no podía mirar, hermano, hasta cierto momento. Y el ángel se lo aclaró y le dice, si no hubiera sido por este burro, yo te hubiera matado. Hermano, si no hubiera sido por ese problemita, si no hubiera sido por esa enfermedad, si no hubiera sido por ese aguijón, mire, si no hubiera sido, hermano, póngale el nombre que usted quiera, hermano. Si no hubiera, mire, los hermanos y hermanos, los amigos y amigas, ¿verdad? Que están pasando problemas, hermano, en su casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos rebeldes. Si no hubiera sido por ese problema, nunca hubiéramos buscado al Señor. Si yo no hubiera pasado por donde yo pasé, iglesia, yo estuviera perdido. Si yo no hubiera pasado por donde yo pasé, iglesia, yo estuviera condenado al infierno, quizás sin Dios y sin esperanza. El que se aparta del Señor no tiene esperanza. Pero los que permanecen, hermano, en el Señor todavía tenemos esperanza.
¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahora la actitud de Balaán. Cuando Balaán se le dijo aquella palabra, dice que él se postró e hizo reverencia ante lo que él estaba mirando. Y dice que ahora Balaán cambió su actitud y él siguió yendo, pero ahora ya iba con otras intenciones. Y Balaán estaba contento porque Balaán quizás pensó, este todavía sigue en la comisión que yo le mandé y este me va a obedecer. Pero ya Balaán había tenido un encuentro con el Señor. Para cambiar nuestra actitud, iglesia, hay que tener un encuentro con el Señor. Si no, de nada sirve que usted esté sentado aquí en este lugar. Si usted todavía no ha tenido una experiencia con el Señor, ya es tiempo que la tenga. Hermano, es imposible ser iguales después que tengamos un encuentro con el Señor. No se puede seguir siendo el mismo. Algo va a cambiar en tu vida el día, hermano, que de verdad te encuentres con el Señor. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta así, pero bien sincera. No me la responda, solo quédese en su corazón, en su mente, esta respuesta. ¿Usted de verdad alguna vez ha sentido a Dios? ¿Usted alguna vez ha tenido esa experiencia de sentir a Dios? De que usted dijo, ¿y esto qué es? Fíjese que hace años, hace más de 20 años, hermano, nosotros tuvimos una experiencia allá en la iglesia, en una iglesia, creo que fue la iglesia de San Roque, donde pastoreaba un hermano que creo que ya falleció, Marco Tulio Deras, o Marco Tulio Méndez, creo, hermano Deras, pero Marco Tulio Deras, el hermano Juan Deras, sí. Tuvimos un evento, hermano, en ese lugar había creo que era un congreso del distrito, de aquí del área central, y habían venido unos pastores de allá de Estados Unidos. Hermano, esa noche, fíjense que nosotros tuvimos una experiencia, iglesia, pero algo, hermano, espectacular, algo asombroso, que yo nunca lo había visto y nunca lo he vuelto a ver. Pero yo tuve ese privilegio de estar esa noche en ese evento. Y hermano, yo me recuerdo cuando los pastores que estaban predicando, porque había uno traduciendo y el otro hablando en inglés, y habían otros pastores ahí en el altar que estaban ministrando a la iglesia. Hermano, cuando fue el tiempo de la ministración, yo recuerdo que todos los pastores, quizás habían unos 30, 50 pastores, no recuerdo exacto, pero se bajaron, hermano. Se bajaron a ministrar al pueblo. En lo que estaba, hermano, el pueblo siendo ministrado, de aquello que estaba sucediendo, a mí me dio tanto impacto que yo abrí mis ojos, porque yo quería ver lo que estaba pasando. Hermano, literalmente, bueno, no literalmente, en una figura, esto fue algo como una figura, pero fue casi literalmente. Le iba a decir que vimos al Espíritu, pero el Espíritu no se puede ver. Pero ¿sabe qué es lo que vimos? ¿Sabe qué es lo que yo sí pude ver, hermano? Mire, hermano, nosotros fuimos testigos de cómo el Espíritu de Dios se estaba paseando en la iglesia. Se estaba paseando. Ahí, hermano, paseándose. Mire, yo abrí los ojos y yo podía ver, hermano, como que eran olas. Como que eran olas. ¿Sabe, hermano? Aquello estaba repleto, hermano. Esa iglesia estaba llena. Eso era ahí. Creo que es el doble, triple de esto. Ahí había una multitud de gente. Y el Espíritu, ¿cómo es que yo pude ver que el Espíritu se estaba paseando? Donde el Espíritu se paseaba, la gente se sacudía. Y no era emoción. Porque el Espíritu de pronto, yo miraba que se ponía en esta esquina,
De pronto se pasaba la otra, allá se sacudían. De pronto se pasaba, aquí se sacudían. Hermano, gente caían al suelo. De pronto se paseaba en el altar, hermano. Y yo mirando, hermano. Y mire, de pronto el Espíritu llegó allí donde yo estaba. Cuando llegó allí donde yo estaba, hermano, yo perdí el conocimiento. Y yo solo me recuerdo, hermano, que yo caí. Y yo entré, hermano, en algo, yo no sé cómo decirle, yo no sé si fue un reposo, yo no sé si fue, no sé qué fue, pero yo caí, mi fuerza hermano, fue algo que yo no lo pude controlar. De pronto fue, hermano, como que algo me quitó mis fuerzas, pero no fue algo maligno, no fue algo como que me dieron un golpe, no fue algo que yo no pude resistir y yo solo caí, hermano. Y hermano, esa noche el Espíritu de Dios se paseó en la iglesia. Y mira, hermano, la administración empezó como a las 9 de la noche, 9:30. Nosotros estábamos saliendo casi a las 12 de la noche de ese culto. Y hermano, todos estábamos sorprendidos lo que habíamos visto en ese culto. La gloria del Señor, iglesia. Esas experiencias necesitamos nosotros en el pueblo del Señor. Necesitamos tener esos encuentros con el Señor. Hermano, Balaam cambió su actitud hasta que él tuvo un encuentro con el Señor. Y hasta que el Señor le explicó que la culpa no era del burro. ¿Cuánto da gloria al Señor, iglesia? Puede ponerse en pie en esta hora. El apóstol Pablo nos dice: yo he aprendido a vivir sea cual sea mi situación. Pablo pudo haber dicho: yo no puedo ya, hermanos. Yo ya no puedo con ustedes, hermanos. Lo pudo haber dicho Pablo. Ustedes no aprecian lo que yo hago. Pablo pudo haber puesto esa excusa. Pablo pudo haber dicho: ustedes, hermanos, son bien mal agradecidos. Yo tanto que hago por esta obra, pero ustedes no me lo agradecen. Yo he ido hasta parar a la cárcel y ustedes no lo agradecen. Al contrario, me critican, porque a Pablo lo criticaban. Habían quienes cuestionaban el apostolado de Pablo. Había un grupo de creyentes que pensaban que Pablo no tenía la autoridad de un apóstol y no lo miraban como un apóstol y lo cuestionaban y murmuraban en contra de Pablo. Pero Pablo, hermanos, siempre estaba dispuesto a servir a los hermanos. Y yo creo, hermano, que no ha habido un hombre en nuestro tiempo y en el tiempo de la gracia como el apóstol Pablo. Un hombre humilde que 2000 años después, hermano, de todo lo que aconteció en la vida de Pablo, Pablo sigue impactando gentes, porque él era el apóstol de los gentiles. Y seguimos aprendiendo de sus enseñanzas. Pero porque Pablo había entendido que él todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, oh, aleluya, Señor, aleluya, Señor. Yo quiero estar parado sobre la roca que es Cristo Jesús. Yo quiero estar fundamentado en la roca, para cuando venga el viento, para cuando venga la tempestad, yo no me mueva. Quizá voy a ser azotado, quizá voy a ser afligido, pero no me voy a mover si yo estoy parado en la roca que es Cristo el Señor. Yo quiero confesar en esta mañana: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Balaam fue y bendijo al pueblo de Israel. Oh, mi amado hermano, cuando un hermano, una hermana peque contra ti, no lo maldigas, mejor bendícelo.
mañana yo quiero bendecir a la iglesia. Yo quiero bendecir a todos mis hermanos lavados con la sangre del Señor. Yo quiero bendecir a la iglesia que predica la verdad de Dios. Yo quiero bendecir a todos aquellos que han sido lavados y comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y yo quiero bendecir en esta hora al pueblo de Israel, al pueblo judío. Señor, bendícelos, sálvalos, Señor, quita la venda de sus ojos. Oramos por estas personas, oramos por este pueblo, para que tú puedas salvarlos, para que ellos vengan al conocimiento de Jesucristo, para que ellos vengan, Señor, a las aguas, a las fuentes, Señor, de esta palabra de Dios. Oramos por los cristianos judíos, oramos por los cristianos israelitas en todas partes del mundo. Señor, bendícelos, salva sus familias, salva sus cónyuges, salva sus familiares en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Cristo de la gloria. Gracias, Señor Jesús.